¿Cómo están, estimado? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, claro. Perfecto, gracias. Muy bien, iniciaremos la aventura del día de hoy haciendo una recapitulación de las cuestiones que hemos visto. Gracias, Linda. Bien, recuerden ustedes que hemos visto una introducción, hemos visto la parte conceptual que es importante para sustentar desde el punto de vista académico este curso. Hemos visto modelos de matemática financiera, hemos hecho una introducción conceptual y luego hemos hecho algunos modelos. Hoy corresponde ver el tema de modelos de evaluación de inversiones. Es lo que corresponde ver en esta sesión. Básicamente, un modelo de evaluación de inversiones, al igual que todos los modelos que hemos visto, tiene variables de entrada. Tiene variables de entrada. Dentro de las variables tradicionales de entrada, tenemos el precio de venta, tenemos el costo variable unitario, tenemos la cantidad a vender, tenemos los costos fijos, eh, la tasa de inflación, la tasa de descuento, el famoso costo medio ponderado de capital. Y como ustedes pueden ver, estas son algunas de las variables que generalmente usamos como variable de entrada. Luego viene el aspecto del modelado, es decir, el proceso de armar el modelo. Y dentro de este proceso, generalmente nosotros lo que hacemos es construir un flujo de caja libre para efecto de poder evaluar si es viable o no una determinada inversión. Entonces, nosotros vamos a construir un flujo de caja libre y posteriormente viene el proceso de evaluación, y los indicadores más comunes son el BAN y la tasa interna de retorno. Son los indicadores más comunes. Vamos a verlos y vamos a ver las fortalezas y la debilidad de cada uno de ellos. Y luego, como ya tenemos las variables de entrada, la variable de salida, entonces ya podríamos hacer un análisis de riesgo, dando respuesta a qué pasaría si cambia alguna de estas variables, cuál es su impacto en los indicadores de evaluación. Entonces, es lo interesante. Recuerden que el objetivo del curso es aprender a hacer modelos y a partir de los modelos, pues tomar decisiones. Entonces, básicamente es eso lo que vamos a ver el día de hoy, o la noche de hoy. Entonces, en cuanto a operaciones, se hace hartos cálculos nomás, pero vamos a ir primero haciendo modelos sencillos como lo que les he pasado, y ya la clase del sábado, en la primera parte, vamos a hacer algunos modelos un poco más interesantes desde el punto de vista estadístico. Ahora, fundamentalmente, la intención es que todos nos vamos con la lógica de cómo elaborar un modelo para evaluar cualquier tipo de inversión. Y cuando nosotros hablamos de inversión, porque fíjense, modelos de evaluaciones de inversión, no hay que perder de vista la lógica de lo que es una inversión. Una inversión en lenguaje bien simple implica inmovilizar capital. Recuerden que el capital
en matemática financiera es el dinero. El capital en matemática financiera es el dinero, pero el dinero por sí solo genera una rentabilidad de cero. Es decir, el dinero en su estado natural no aporta absolutamente nada de rentabilidad en la empresa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si usted hoy, asumamos que esto es una mesa y aquí usted deja dinero hoy, al otro día regresa y va a seguir el mismo dinero. O sea, el dinero en su estado natural no aporta rentabilidad. ¿Cuándo el dinero aporta rentabilidad? Cuando se transforma. Entonces, cuando transformamos el dinero lo estamos inmovilizando. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un efectivo y lo inmovilizamos y compramos un activo, estamos ya haciendo una inversión. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Convirtiendo dinero en un activo. Ya ese activo, ya sea una maquinaria, un equipo o una empresa en general, ese activo es el que va a generarme flujo de caja en el futuro. Es decir, ¿qué es lo que hago entonces? Vamos a la secuencia lógica. Tengo dinero, lo inmovilizo, lo transformo en una inversión. Espero que esa inversión en el tiempo me genere flujo de caja. Y en términos gráficos, si invertí esta cantidad, pues espero obtener una cantidad mayor en el futuro. Entonces ahí estamos hablando del concepto de rentabilidad. Es decir, nosotros esperamos recuperar la inversión. Es decir, si usted invierte 10, espera, espera tener 11 al menos. Es decir, estamos hablando de una rentabilidad, si esto fuera, por ejemplo, un año, estamos hablando de lo que generamos menos lo que usted invirtió sobre lo que usted invirtió. Es decir, 1/10. En términos porcentuales, estaríamos hablando de una rentabilidad de ¿cuánto, colegas? Un 10%. Tal cual, tal cual. Gracias. Perfecto. Gracias, Claudio. Entonces, noten ustedes, estimados colegas, que obviamente en este ejemplo es sencillo porque estamos asumiendo que en un año vamos a evaluar y recuperar la inversión. Pero generalmente cuando uno hace presupuesto de capital o evaluaciones de inversiones, generalmente, no siempre, no esperamos recuperar la inversión en el primer año. Esperamos recuperar la inversión en N años. Obviamente que mientras más rápido recuperemos la inversión es mucho mejor. Pero aquí en esta primera aproximación, lo que quiero dejar en claro es el concepto de lo que es inversión. Es la inmovilización del capital, transformándolo en un activo y que ese activo me va a generar flujo en el futuro. Esos flujos tienen que ser lo suficientemente atractivos para que yo tome la decisión de invertir. ¿Se entiende, colegas, el punto? Sí, Gracias. Perfecto. Entonces, bajo esa lógica, gracias Luis, bajo esa lógica introductoria, voy a borrar lo que he escrito y los temas que vamos a ver más adelante, es decir, el tema siguiente va a ser, como lo he comentado por orden de importancia, vamos a ver modelos de presupuesto maestro. Eso es lo que vamos a ver después. Y luego saltamos a modelos de planeación financiera, tanto de corto como de largo. Entonces, hoy por hoy, esta es la tarea y vamos a cerrar el curso con un poco de teoría de portafolio. Bien, entonces, vamos a la parte conceptual. Modelo de evaluación de inversiones o presupuesto de capital. Ah, perdón, una cosa más. ¿Se acuerda el libro que les dije, el de Machain? Les cuento que el libro de Machain no lo pillé en digital, está en físico, pero ¿saben qué es lo que voy a hacer? Le he sacado una fotito a la carátula para que lo pueda obtener
y le voy a sacar una fotito y la voy a convertir en PDF de la parte que habla de variable de riesgo y variable de incertidumbre, para que los colegas tengan una base conceptual sobre la cual respaldarse. Y ya obviamente en internet, se lo puede comprar por internet. Perfecto. Sí, no, no se preocupe, voy a pasar una captura de la carátula en sí y de las hojas que habla. Perfecto. Tal cual, Claudio. Tal cual. Perfecto. Entonces, eso era nomás la deuda que tenía con ustedes. Bien, este concepto de presupuesto de capital, lo traje del texto de este profesor que habla bastante de modelos financieros en Excel. ¿Cómo me puedo olvidar de este autor? Ah, Benninga. Benninga es un autor norteamericano. Ese libro sí lo tengo en digital, ese sí se lo voy a pasar. Ese sí se lo voy a pasar. Modelos de financieros en Excel. Una buena. Ahí tenemos un problema. Ahora sí. Bien. Entonces, el concepto de Benninga nos dice lo siguiente. Nos dice que el presupuesto de capital en la jerga de las finanzas nos dice que es un proceso, serie de pasos, que va a terminar con una decisión. Básicamente se resume en eso. Es una serie de pasos que va a terminar con una decisión. Y la decisión es decir sí o no. Es decir, ¿se hace la inversión o no se hace la inversión? Fundamentalmente, llegamos ahí. Y para tomar una decisión, tenemos que conocer las dos R, que es la rentabilidad y el riesgo. Conociendo la rentabilidad y el riesgo, procedemos a tomar la decisión. No podríamos tomar la decisión solamente conociendo la mitad de la verdad, que es la rentabilidad. Los modelos financieros nos ayudan a poder medir el riesgo. Ahora bien, ¿qué necesitamos para evaluar una inversión? Primero tenemos que determinar la inversión. Y cuando hablamos de la inversión, podemos hablar de la creación de un nuevo emprendimiento, es decir, crear una empresa, o hacer inversiones para una empresa en marcha. Cuando una empresa está en marcha, ¿qué le podemos hacer? Podemos comprar un activo, podemos hacer una ampliación, podemos hacer la implementación de nueva línea de productos. Entonces, son algunos ejemplos. En realidad, podría ser N tipo de inversiones para una empresa en marcha. Paso número uno, tengo que determinar la inversión. El paso número dos, definir el horizonte de evaluación. Es decir, por cuánto tiempo voy a evaluar la inversión. Entonces, el periodo de evaluación, aquí partimos de una lógica interesante. Por ejemplo, voy a partir del ejemplo de una empresa. Cuando alguien crea una empresa, espera que la empresa sobreviva a los dueños. Es decir, una vez los dueños ya no estén en este mundo, el creador de la empresa esperará pues que el hijo o algún familiar tome la batuta del emprendimiento. Entonces, sin embargo, si bien un emprendimiento nace con la idea de tener vida perpetua, para efecto de evaluación, nosotros tomamos un periodo de tiempo. Es decir, si es una empresa, podemos asumir que la empresa va a tener una vida de 5 años. Pero esto es simplemente para efecto de evaluación. No quiere decir que la empresa tenga una vida de 5 años. Simplemente quiere decir que estamos evaluando el proyecto por 5 años. Ahora, ¿cómo defino ese horizonte de evaluación? Hay diferentes criterios, como por ejemplo, seleccionar un periodo de gobierno, es algo mucho que se estila en mi país, es decir, en Bolivia un periodo de gobierno es de 5 años, y la lógica es de tomar un periodo de gobierno, es que usted ya sabe con quién le va a tocar bailar, ya sea con un gobierno de izquierda o un gobierno de derecha,
En ambos casos, un emprendimiento tiene que generar retorno independientemente del gobierno que esté de turno. Entonces, la lógica de elegir un periodo de gobierno es la siguiente. Con con este árbitro, yo tengo que recuperar mi inversión, porque no sé cuál va a ser el siguiente árbitro. Entonces, esa es la lógica. Ahora bien, otro criterio es el tamaño de la inversión. Este criterio me dice que mientras más elevada sea la inversión, mayor será el periodo de evaluación. Por ejemplo, si quisiéramos crear un hotel, un restaurante, donde las inversiones son significativas, una universidad, pues no sería lógico evaluarla por 3 años ni por 5, ¿no? Deberíamos evaluarlo de al menos por 10 años, porque la inversión es significativa. Pero si la inversión es pequeña, podríamos hacer una evaluación por 2 años e inclusive por meses. Ahora bien, otro criterio también interesante es tomar en cuenta el ciclo de vida del negocio. Es decir, existen negocios que nacen para morir, es decir, tienen un periodo finito de vida. Claro es el ejemplo de las discotecas, por ejemplo. Generalmente en mi país, la vida promedio en una discoteca es de 4 a 6 meses, porque los jóvenes rápidamente cambian de gustos. Por lo tanto, ese negocio no lo voy a volver, por ejemplo, por un año, porque sé que es un negocio que nace para morir. También existen las sociedades accidentales, que usted ve una oportunidad de negocio, se asocia con alguien y ese negocio tiene un fin, es decir, un fin específico, por lo tanto, evalúo por un periodo de tiempo también específico. Otro criterio interesante es considerar la vida promedio ponderada de los activos generadores de flujo de caja. Por ejemplo, si voy a abrir, digamos, un negocio donde mi activo principal sean los vehículos, por ejemplo, voy a hacer un negocio de transporte. Entonces tengo que tomar en cuenta la vida productiva del activo. La vida productiva o vida útil, que se espera que la vida útil sea igual a la vida contable. Entonces, por ejemplo, si la vida productiva de los activos es de 5 años, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que durante 5 años mis activos van a estar funcionando bien. En consecuencia, hago la evaluación por 5 años. Ahora, por ejemplo, también en el campo petrolero, si un pozo no tiene insumos infinitos, debe tener un tope. Entonces, ¿durante cuánto tiempo podré evaluar esa inversión de un pozo petrolero, por ejemplo? Entonces, tomar en cuenta la vida promedio ponderada de los activos generadores de flujo también es una buena lógica para definir el periodo de evaluación. Ahora bien, una vez que he definido el periodo de evaluación, viene la parte de la proyección de los flujos de caja. Es decir, vamos a proyectar los flujos de caja libre. Colegas, ¿hasta aquí está todo bien? ¿Se entiende? Sí, profesor, se entiende. Perfecto. Gracias. Excelente. Continuamos entonces. Ahora bien, siguiendo con los elementos de un proyecto de inversión, tenemos la inversión, que generalmente la inversión se la agrupa en 3 niveles. Tenemos la inversión fija, donde tenemos fundamentalmente los activos fijos, cuya característica fundamental es la depreciación. Luego tenemos la inversión en capital de trabajo, es decir, básicamente el inventario y el efectivo. Cuando iniciamos un emprendimiento, imagínese que usted va a hacer una cafetería. ¿Qué necesita tener como inversión en capital de trabajo? Usted requiere iniciar con un inventario, ya sea de insumos o producto terminado. Debe arrancar con un inventario. Pero también usted tiene que arrancar con un nivel de efectivo. ¿Un nivel de efectivo para qué? Para financiar los primeros 3 meses de operación, o 1 o 2 o 3. Ese es un criterio que uno podría tomar. Requiero efectivo para financiar los primeros meses de operación, en el entendido que cuando uno emprende, los primeros meses no son mágicos. Los primeros meses se sufren hasta llegar al equilibrio operativo. En consecuencia, cuando emprenda, debo de tomar en cuenta esa lógica y no arrancar con efectivo cero.
esa es una de las causas por las cuales muchos emprendimientos quiebran. ¿Por qué? Porque invierten todo el activo, todo el inventario e inician con una caja cero. Es decir, pensando en que van a tocar el cielo con las manos los primeros meses. Y cuando ven que eso no ocurre, ¿qué hacen las personas? Se desaniman. Dicen, no, no genera el negocio, entonces lo venderé y volveré a mi trabajo. Porque ellos no tienen contemplado un nivel de efectivo dentro de sus inversiones para financiar los primeros meses de operación. Y como tercer nivel tenemos la inversión diferida, que está constituida fundamentalmente por todos los gastos preoperativos, es decir, las erogaciones de dinero en servicios que requiero antes de operar. Y antes de operar usted tiene que tener toda la parte legal al día. Ahí vienen los gastos de constitución, que está incluido el proceso de contratación y capacitación de personal. Las empresas generalmente hacen publicidad antes de abrir. Todo lo que sea preoperativo, todo lo que sea preoperativo entra aquí. Algunos negocios, cuando usted abre un emprendimiento, generalmente tiene gente trabajando antes de abrir. Entonces, todo lo que sean sueldos y salarios, pero que sean preoperativos, forman parte de la inversión diferida. La inversión diferida tiene la característica de que se amortiza, la inversión diferida se amortiza. En mi país, Bolivia, la inversión diferida se amortiza en 4 años. Es decir, toda la inversión que yo hice en este ítem, la puedo cargar a gasto en 3 años, en 4 años. En 4 años. Colegas, pregunto, ¿me escuchan bien? Sí, profesor, ¿se escucha bien? Excelente, gracias. Sí, Lice, Muy amable. Es que me apareció una señal rara del internet. A Luis me dice que a veces sale entrecortado. Preguntaré nuevamente, ¿a todos les sale entrecortado o estamos bien con la señal? Se le Colegas, escucha bien, ingeniero. perfecto. Me mantienen al tanto, sino para darle una solución a esta cosa de la sesión, pero al parecer ahora estamos bien. Gracias, Hugo. Perfecto. Me dicen que estamos bien. Excelente. Ahora, continuando, viene la determinación del flujo de caja libre. El flujo de caja libre es la suma del flujo operativo más el flujo de inversiones. El flujo operativo más el flujo de inversiones que en una posterior lámina detallaré. Perfecto. Ahora vamos a hablar de los componentes mencionados. Por ejemplo, para un nuevo emprendimiento, el FEO, el flujo de efectivo operativo, que es igual. Básicamente, el precio de venta menos el costo variable unitario. A esto le llamamos, se llama margen de contribución unitario. El margen de contribución se lo multiplica por la cantidad y a esto se llama margen de contribución total. Entonces, el margen de contribución total es el margen de contribución unitario por la cantidad vendida. Ahora, el margen de contribución unitario, por ejemplo, si usted tiene un precio de venta de 8 y tiene usted un costo variable de 5, y yo le pido calcule el margen de contribución unitario, simplemente es la diferencia de 8 menos 5. Quiere decir 3. ¿Pero qué significa este 3? Quiere decir que con la venta de una unidad del producto, la venta de una unidad contribuye en 3 unidades monetarias ¿a qué? A cubrir los costos que son fijos. Es decir, si vendemos 2 unidades, sería 6. Y si vendemos 3, sería 9. De ahí viene el nombre de margen de contribución. ¿En cuánto contribuye a cubrir los costos fijos la venta de una unidad del producto? Luego,
tenemos los costos fijos. Recuerden que una característica de los costos fijos generalmente están en función del tiempo. Esa es una característica importante. Sin embargo, el costo variable unitario está en función al volumen de producción. Perfecto. Ahora, también tengo que restar las partidas que no son monetarias, como la depreciación de los activos fijos y la amortización de la inversión diferida, que son partidas no monetarias, que igual resta. ¿Por qué? Porque tienen un fin netamente tributario. Y sobre eso se aplica el impuesto a las utilidades, 1 menos T, la tasa impositiva. Noten ustedes que aquí no he metido los intereses, puesto que no corresponde, porque el flujo de efectivo operativo no toma en cuenta los intereses, no toma en cuenta cómo se financia la inversión. Me está generando cuánto el negocio genera de efectivo sin importar la estructura de capital, es decir, sin importar cómo el negocio es financiado. Es importante tenerlo en cuenta este criterio. Ahora bien, no termina ahí la historia. Tenemos que volver a sumar las partidas no monetarias, es decir, fíjense que la depreciación y la amortización de la inversión diferida tienen un fin fiscal, puesto que es un gasto que no es una salida de efectivo, pero me ayuda a pagar menos impuestos. Y como no es una salida de efectivo, lo que he restado, lo tengo que sumar para que se anule de efecto. Ahora bien, una empresa, generalmente dentro de sus operaciones, va a tener que hacer inversiones en necesidades operativas de fondos. Es decir, cuando hablamos de necesidades operativas de fondos, estamos hablando de las cuentas por cobrar, estamos hablando del inventario. Es decir, cuando una empresa crece en operaciones, lo normal de una empresa es que sus ventas tengan comportamiento ascendente. Y como la empresa tiene un comportamiento ascendente en ventas, lo normal es esperar que usted tenga mayores inversiones en cuentas por cobrar, mayores inversiones en inventario. De ahí viene el término cambio, significa variación en que en la necesidad operativa de fondo, que son fundamentalmente las cuentas por cobrar, el inventario y claro que sí, las cuentas por pagar. Entonces la necesidad operativa de fondo fundamentalmente es estos señores menos este señor aquí. Parece que el INVE tiene un problema para empezar. A ver si lo voy a ingresar. Parece que ya ingresó. Bien. Esto es en cuanto a la estructura para un nuevo emprendimiento. Colegas, ¿hasta aquí todo bien? ¿Se entiende? Sí, profesor. Perfecto. Genial. Ahora, esto es para un nuevo emprendimiento. Ahora, para una empresa en marcha, se usa el enfoque marginal. ¿Qué quiere decir? Tengo que calcular el flujo efectivo marginal. ¿Qué difiere de los anteriores? Vea que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un activo, el activo 1 versus el activo 2. Entonces, el activo 1 ya genera flujo de caja. Ya genera. Pero se espera que si yo cambio el activo 1 por el activo 2, genere más flujo de caja. Esa es la lógica. Entonces, ¿cómo hago el análisis? El análisis lo hago bajo el enfoque marginal. Es decir, ¿qué hago yo? El delta del flujo de caja, que sería el flujo de caja del activo nuevo menos el flujo de caja del activo antiguo, y luego hago todo un análisis
y veo si realmente conviene o no conviene. En este caso lo estoy planteando como una situación de reemplazo. Reemplazar el activo uno por el activo 2. Es decir, cuando usted plantea cuestiones para una empresa en marcha, tiene que tomar en cuenta las inversiones adicionales y los flujos marginales que son inherentes a esa inversión. Hago otro ejemplo. En este caso lo estoy planteando como dos activos, pero también usted puede incluir un activo o que reemplace los procesos. Los activos no necesariamente me tienen que ayudar a vender más. También yo puedo incluir activos que hagan que mis costos unitarios bajen. Entonces, esta reducción en mi costo variable unitario es lo suficientemente importante como para tomar la decisión de aceptar la compra del nuevo activo. Si la respuesta es afirmativa, pues se compra el nuevo activo. Fíjense ustedes que ya la empresa en cuestión ya generaba flujos. Ahora lo que me interesa es lo marginal, es decir, el aporte que tiene la propuesta. Otro ejemplo, usted hace una propuesta de marketing para una empresa. Usted hace su presupuesto de marketing. La empresa actualmente ya genera ventas. Entonces, no podríamos evaluar con las ventas totales. Lo que nos interesa ver es el incremental de ventas. Es decir, su propuesta de inversión, que va a ser un desembolso efectivo que yo le voy a dar, es lo suficientemente atractivo como para que este volumen de ventas sea lo suficientemente interesante para que se cubra esta inversión y además me genere un excedente. Vea usted que puedo evaluar cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa que involucre una salida de efectivo. Pero cuando la empresa está en marcha, se debe evaluar de manera independiente el o la decisión de inversión. Luego, la estructura es la misma, igual hay que sumar las partidas no monetarias y incrementar las necesidades operativas de fondo, obviamente las marginales, las adicionales. Entonces, resumiendo, el flujo de inversiones podemos graficarlo de la siguiente manera. En un momento cero ocurre la inversión. Acá algo interesante. El cero es nominal. El cero es nominal. Es decir, el cero puede significar 7 meses o 7 años. Todo el tiempo que demora la construcción hasta que el negocio esté apto para generar flujo de caja. Ese es el cero, es nominal. Ahora bien, algo interesante es que no necesariamente se hace una inversión inicial, se puede hacer inversiones más adelante. Es decir, usted puede planear una inversión inicial para cierta capacidad productiva, pero usted puede planear que en el periodo 2 ampliar la capacidad productiva y hacer dos inversiones adicionales, ya sea para ampliar la capacidad productiva o para renovar aquellos activos que ya hubieran acabado su vida útil. Entonces, al final del periodo, la inversión que he hecho en capital de trabajo se recupera. Viene el concepto de recuperación del capital de trabajo. El capital de trabajo se recupera al término del periodo de evaluación. Y esto obedece una lógica sencilla. La vamos a esquematizar. Por ejemplo, si usted se dedica a la venta, a la compra y venta de carteras, y el negocio es por 3 meses, ¿qué es lo que usted hace primero? Inmoviliza capital y compra carteras, ¿no es cierto? Para la venta. Luego esas carteras las va vendiendo y se agotan. ¡Sas! ¿Qué hace aquí? Con el dinero recaudado, renueva el inventario. Y otra vez lo agota, lo renueva. Otra vez lo agota. Pregunto, aquí, esta persona en términos de flujos, en este momento, esta persona transformó su efectivo en inventario en un periodo cero. Inmovilizó efectivo para la compra de este inventario. Pero ya en el periodo 3, como el negocio era solamente por 3 meses,
Pregunto, ¿será que esta persona va a comprar nuevamente inventario? Ya no. Totalmente, no correcto, ya no. Entonces, esa salida se va a tornar una entrada, ¿por qué? Porque ya ese dinero ya no lo va a volver a meter a la maquinita. Entonces, esa es la lógica con la cual les explico la recuperación del capital de trabajo. Que obviamente estoy hablando del ejemplo fundamentalmente del inventario, pero igual lógica sufren las cuentas por cobrar. Genial. Entonces, pero también viene el concepto del valor terminal. Recuerden ustedes que nosotros cuando emprendimos la actividad, hemos comprado activos. Y como estamos evaluando por 5 años, ¿cuál es la lógica? La lógica es de que los activos fijos, al término del periodo de evaluación, lo vamos a liquidar, lo vamos a vender. Es decir, mis activos fijos, que aquí aparecen como una salida, al final me va a generar una entrada. Porque estos activos fijos los podemos vender ya sea a sus valores en libros, es decir, a su valor contable, o tomar en cuenta el valor de mercado de los activos, ya sea el valor en libro o el valor de mercado. Pero la lógica es que la inversión que hice en activo en un inicio, al término del periodo tengo que recuperar. Colegas, ¿hasta aquí está todo claro? Sí, hasta ahí está claro. Excelente, gracias. Perfecto. Aquí tengo la camarita de Carlos. Ay, perdón, lo he silenciado todo. Excelente. Bien. Entonces, haciendo como un resumen, colegas, vamos a hacer un ejemplo numérico. Por ejemplo, en este ejemplo hipotético, donde tenemos nosotros una inversión inicial y tenemos flujo de caja libre proyectados, la pregunta lógica sería, ¿aceptamos la inversión? Y la respuesta podría ser totalmente afirmativa porque la lógica nos dice que podíamos sumar, ¿no? Y básicamente, sumando estos tres elementos, tendríamos 110, que es mayor a la inversión. Entonces, esta inversión se recupera ¿en cuánto tiempo? 2 años y fracción, ¿correcto? Entonces, esa podría ser una primera aproximación intuitiva. Es decir, lo primero que generalmente a uno se le viene a la mente es sumar los flujos de caja y no está mal, de hecho es un criterio de evaluación. Sin embargo, la gran debilidad de hacer esta aritmética simple es obviar lo que es el valor de dinero en el tiempo. Es decir, 20 unidades monetarias en el año 1 no es igual a 20 unidades monetarias en el año 5 porque todos sabemos que el dinero tiene un valor en el tiempo. Entonces, no podemos nosotros alegremente sumar. Lo que hacemos es, todos esos flujos que están en el futuro, lo traemos al presente. De ahí viene el concepto de actualización. Y para actualizar requerimos una tasa. Esa tasa se llama costo promedio ponderado de capital. Y la idea central de esa tasa es la siguiente. Siempre, si nosotros lo vemos todo esto como un balance, en un balance, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la inversión que vamos a hacer. Tenemos la inversión.
Y nosotros, de forma natural, esperamos que esta inversión que estamos realizando, esperamos que en el tiempo nos genere flujo de caja libre, que es esta parte de aquí. Miren, invierto, espero que en el futuro generemos flujo de caja libre. Esa es la lógica del activo. Ahora, la otra lógica, el costo de capital viene por el lado del financiamiento. Para que se dé esta inversión se requiere un financiamiento. Una parte va a ser a través de deuda, otra parte seguramente va a ser a través de recursos propios. A esto se denomina como estructura de capital. La combinación de deuda patrimonio necesaria para financiar una determinada inversión. Cada fuente de financiamiento tiene un costo asociado. La deuda me genera un costo, no es gratis. A eso le denominamos costo de la deuda. El patrimonio, cuando el dueño nos da su dinero, no nos dice, toma mi dinero y haz lo que tú quieras, no. Ellos nos exigen una rentabilidad. Y por lógica financiera, siempre los recursos del dueño, siempre los recursos del dueño van a ser más costosos que la deuda, en el entendido de que el dueño está asumiendo mayor nivel de riesgo. Entonces, es por eso que se dice en finanzas que los recursos más costosos son los recursos del dueño. Los recursos de mayor bajo costo es la deuda. Entonces, si conocemos la estructura de capital y el costo de capital, calculamos el costo promedio ponderado de capital, que es una tasa porcentual que me indica cuánto me cuesta en términos porcentuales reunir los recursos necesarios para financiar esta inversión. Ahora bien, una vez que nosotros tenemos la tasa, tenemos la inversión, tenemos los flujos, el siguiente paso es la evaluación. Es decir, viene la evaluación de la inversión. Por ejemplo, ahora mismo voy a asumir que el costo de capital sea 15%. ¿Qué es lo que hacemos? Cada flujo lo estamos actualizando. Cada flujo lo estamos actualizando. Vea usted, por ejemplo, este 20 lo estoy actualizando al 15% por un periodo. Este 30 lo estoy actualizando al 15% por dos periodos. Y esta fórmula es esta, miren, colegas, valor futuro es igual al valor actual por 1 más I a la T, lo que vimos nosotros en matemática financiera. Pero como lo que nosotros queremos es el BA, despejamos. El BA, a que es igual al valor futuro, y este señor que está multiplicando va a pasar a otro miembro a dividir. ¿Sí? Bueno, aquí era PF, ¿no? De ahí viene la lógica de la fórmula, ¿no? Fíjense que para evaluar usamos una lógica compuesta. Es interesante también esto, ¿no? Para evaluar usamos una lógica compuesta. Miren lo interesante. Para evaluar usamos una lógica compuesta. Ahora me explico por qué se usa una lógica compuesta. Pero antes de continuar con la explicación, debo preguntar, colegas, ¿hasta aquí todo bien? Está todo bien. Perfecto. Gracias, Luis. Perfecto. Entonces, explico el porqué de la lógica compuesta ahora. Resulta ser que cuando uno evalúa un proyecto de inversión, existen ciertos supuestos importantes. Supuesto número uno, que los flujos de caja ocurren al término del periodo. Es decir, se asume que los flujos de caja ocurren el 31 de diciembre, por ejemplo, el último día del año. Ese es un supuesto fuerte.
Es decir, el de asumir que los flujos de caja ocurren el último día hábil de cada año. Pero es un supuesto, como ustedes bien saben, eso no es lógico, ¿no? Porque usted cuando hace un emprendimiento, usted genera ventas desde el día uno. Desde el día uno usted está vendiendo. ¿Estamos con la lógica, colega? Pero para efecto de evaluación, se asume que el flujo de caja ocurre el último día hábil de cada periodo. Es decir, no se asume flujo de caja intermedios. Eso es lo que quiero decirles. Segundo supuesto. Este 20 boliviano que usted generó, no es que lo retire de la empresa. No es que si genera 20, venga esos 20 y me voy de fiesta. No. La lógica es la reinversión de los flujos. Es decir, cuando uno evalúa un proyecto de inversión, no existe la política de dividendos, no se reparte dividendos, todo se reinvierte. Es decir, si este flujo nosotros lo reinvertimos, ¿hasta dónde lo reinvertimos? Hasta el periodo 5. Este flujo no se retira, se reinvierte. ¿Hasta dónde? Hasta el periodo 5. Este flujo no se retira, se reinvierte. ¿Hasta dónde? Hasta el periodo 5. Este flujo no se retira, se reinvierte. ¿Hasta dónde? Hasta el periodo 5. Entonces, existe la reinversión de los flujos de caja y esos flujos de caja ganan un interés compuesto, no simple. Es decir, los intereses generan intereses. Entonces, explicado ese concepto, el paso número 1 es calcular el valor actual de los flujos de caja libre. Es decir, ¿qué hemos calculado? Este importe, esto aquí. Todos estos señores, sumados, pero en términos de valor actual, eso es lo que hemos calculado. Y a eso le tenemos que restar la inversión. Ahora sí puedo hacer una resta. ¿Por qué? Porque esta cantidad de dinero está en el periodo actual. Y el dinero también está en el periodo actual, la inversión. Entonces, como están en el mismo momento del tiempo, se puede hacer la resta. Hacemos la resta, bueno, y a esa resta se le denomina VAN, valor actual neto. Valor actual porque estoy actualizando los flujos de caja. Y neto porque estoy restando la inversión. Entonces, por ejemplo, tengo como resultado 59,39. ¿Qué significa ese importe de dinero? Y lo voy a explicar nuevamente bajo la lógica de un balance. Miren, conseguir los recursos. Profesor, disculpen, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, adelante. Por decir, si sobre el supuesto 1 que mencionó, si yo construyo al final quiero evaluar por un año, pero yo tengo flujos mensuales de una empresa en marcha, ¿podría sumarlo? ¿No habría problema? Por lo que indica que los flujos se originan el último día del año, digamos, ¿no? ¿Podría hacerse así o no? ¿Me puede repetir la pregunta, querido Oliver, por favor? Claro, voy a parar esto, que puede ser el tema de... Ahora sí, ¿me logra escuchar, profe? Ahora sí, mejor. Excelente. Del supuesto primero que habló sobre el tema de que los flujos se generan el último día del año, si yo construyo, digamos, en una empresa en marcha, flujos mensuales y lo sumo y luego lo evalúo por año, ¿se podría hacer eso? Lo digo por el tema del supuesto, ¿no? que acaba de mencionar. Es correcto, estimado Oliver, eso es lo que se hace en realidad, ¿no? ¿Sí? Ah, ya, perfecto, gracias, profe. Una Excelente. consulta, profesor, Adelante. sobre ¿hay algún criterio para
el criterio de reinversión de los flujos de caja puede obedecer a un criterio del modelo que se está aplicando o puede también haber un criterio financiero. O sea, uno decidir, no, espérate, me conviene hacer esta reinversión de estos flujos de caja o es el modelo que me establece esa restricción. Excelente, excelente la pregunta, José. Como dice, ahorita vamos por partes, ¿no? En realidad, la lógica de la reinversión está implícito en los indicadores de evaluación de inversiones. Es decir, los indicadores de evaluación de inversiones consideran la reinversión de los flujos de caja. Por ejemplo, el BAN, el valor actual neto, asume, o sea, las cosas que no vemos le podemos llamar. Cuando calculamos el BAN asume que estos flujos de caja se reinvierten al mismo costo de capital. Es decir, si mi costo de capital es 15%, el valor actual neto dentro de la parte matemática, y se demuestra, claro que sí, asume que se reinvierten los flujos al mismo costo de capital. Ese es un criterio. Ahora, sobre lo segundo, lo primero es que la parte de los modelos de evaluación consideran, esa es la primera pregunta. Ahora, en cuanto a la lógica es de que si estoy evaluando un emprendimiento, ¿sí? Y lo estoy evaluando por 5 años, la idea central, estoy evaluando el negocio como un todo. Y el negocio como un todo, los flujos que genero se tienen que reinvertir en el negocio. No tengo que sacar absolutamente nada, porque recuerden la lógica de la evaluación, a menos que estamos hablando ahora mismo, estamos trabajando bajo la lógica del flujo de caja libre. ¿Correcto? El flujo de caja libre, recuerden Correcto, ustedes. entiendo. Perfecto. No sé si respondí su pregunta. Muy bien, profesor. Muy bien, gracias. Excelente, excelente. Ahora, ¿qué implica un BAN positivo? Un BAN positivo. ¿Qué implica un BAN positivo? Para, para explicar qué significa un BAN positivo, vamos a hacer una analogía. Antes de explicar la estructura de un flujo de caja libre, quiero explicar la lógica de lo que es un BAN positivo porque es algo realmente interesante desde el punto de vista filosófico. Bien, vamos a ver. A ver, si nosotros partimos de un balance financiero, si nosotros partimos de un balance financiero, donde tenemos nuestra estructura de inversiones, tenemos la estructura de inversiones. En el caso anterior la inversión era 100, ¿no? ¿Correcto? Y tenemos una estructura de capital, deuda, patrimonio. ¿Correcto? Donde el costo promedio de ponderado de capital, ¿cuánto era del anterior ejemplo? 15%, ¿correcto, no? ¿Me hacen acuerdo, por favor, si era 15%? Sí, Oh, dicen 15%. ok, gracias. Perfecto, miren. Ahora, ¿qué significa un valor actual neto? ¿Alguien recuerda cuál era el monto? 59,39. Excelente, buena memoria. 59,39. ¿Qué significa este valor? Este valor quiere decir que el proyecto de inversión, primero,
está cubriendo el costo de capital. Es decir, está haciendo feliz al banco, al dueño, pero está generando, además está generando 59,39 bolivianos de riqueza en términos de valores actuales. ¿Estamos con la lógica? Es decir, cubrimos el costo y generamos riqueza. ¿Estamos con la lógica? Sí, listen. Bien. Ahora, miren lo interesante. Genera valor a la empresa, correcto. Pero genera valor en términos explícitos. Porque este van quiere decir que si esto fuese una empresa en marcha, lo que estamos haciendo es que el valor de la empresa, el valor de la empresa se está incrementando. Si nosotros aceptamos este emprendimiento, el valor de la empresa se está incrementando en este importe. O sea, este importe, visto desde la óptica de la valoración de empresa, recuerden que el objetivo de las finanzas es, uno de los objetivos es maximizar el valor de la empresa. Un BAN para una empresa en marcha de esta índole quiere decir que si aceptamos este proyecto, lo que está pasando es que estoy haciendo que el valor de mi empresa, si aceptamos el proyecto, se incremente en este importe. Esa es la lógica del BAN en comparación con la valoración de empresas. Por eso, el BAN, y bueno, por eso y muchas cosas más, el BAN es el indicador más robusto de evaluación. Ahora, si estamos hablando de que tenemos un valor actual neto de 0, esto quiere decir que solamente estamos cubriendo el costo de capital y no estamos generando un adicional. Y un BAN negativo implica lo contrario a la generación de valor. Estamos destruyendo valor. Colegas, ¿queda claro hasta aquí todo bien? Sí, listen. Perfecto. Excelente. Gracias. Ahora, la estructura de un flujo de caja libre en su versión resumida es la que ustedes ven en su pantalla, donde pueden ver claramente de que la inversión fija, la diferida y la inversión de capital de trabajo se registra en aumento cero con signo negativo. La recuperación del capital de trabajo se registra al término del periodo de evaluación. Lo mismo que el valor terminal. El valor terminal, recuerden ustedes la lógica, estas inversiones fijas las vamos a vender. Y esa venta nos va a generar, ¿qué? Un valor terminal, que puede ser el contable o el de mercado. Y la suma, pues, me da el flujo de inversiones o el flujo efectivo de inversiones, que generalmente tiene dos signos, el negativo al principio y el positivo al final, puesto que al final tenemos la recuperación del capital de trabajo y el ingreso efectivo que se obtiene por la venta de los activos. A esto tenemos que tomar en cuenta el EBIT, que básicamente es el resultado operativo por 1 menos la tasa impositiva. Note usted aquí una importancia bien relevante. Si nosotros hacemos una analogía contable, en contabilidad cuando se habla del flujo operativo, en contabilidad, ¿qué es lo que hacen? Parten de la utilidad neta o parten del resultado neto. Ahora nosotros para efecto de evaluación y finanzas no partimos de la utilidad neta, tampoco partimos del resultado neto por una sencilla razón. Tanto la utilidad neta o el resultado neto, como el nombre que le demos, está contaminada por los intereses. Y los intereses
no son fruto de las decisiones operativas, son fruto de las decisiones de financiamiento que toma la empresa. Por lo tanto, los intereses no forman parte del flujo de efectivo operativo, sino forman parte del flujo de efectivo de financiamiento. Por lo tanto, el análisis no se lo hace a nivel de resultado neto, sino a nivel de resultado operativo, porque lo que me interesa es cuánto genera el negocio. Luego tenemos que agregarles las partidas que no son monetarias, como la depreciación y la amortización de la inversión diferida. Ahora, vean ustedes que dentro de las operaciones del negocio, cuando el negocio está en marcha, ahí tengo, Luis dice, ¿no? El resultado operativo reparte para cubrir los intereses, los impuestos. Claro que sí, de ahí sale, correcto. Totalmente. Perfecto. Claro, de las operaciones tiene que salir para todo eso. Pues, correcto. Ahora bien, gracias. Vean ustedes que dentro de las operaciones normales de negocio, la empresa, ¿qué hace? Generalmente tiene ventas crecientes. Y como tiene ventas crecientes, se debe de considerar esas inversiones adicionales en necesidades operativas de fondos. Es decir, el incremento de las cuentas por cobrar, el incremento del inventario, esos cambios deben ser considerados aquí, en el flujo operativo. Pero sin embargo, en la academia he visto muchos iguales que suelen incluir este cambio en el capital de trabajo y lo incluyen aquí. Aquí lo colocan, estos montos lo colocan aquí. Ahora, fundamento el por qué no debe ir aquí. Estas inversiones adicionales en capital de trabajo son cuando el negocio está operando. Y como está operando el negocio, forman parte del flujo operativo. Ahora, aquí simplemente es el inicio y el final, no operacional. En cambio, recuerden ustedes que las cuentas por cobrar, el inventario, las cuentas por pagar, son elementos operativos. ¿Por qué? Porque están dentro del activo corriente y están dentro del pasivo corriente. Por lo tanto, las variaciones que ocurren dentro de las operaciones tienen que estar en el flujo operativo. Y esta misma lógica se utiliza cuando uno valora empresas. Y debe existir uniformidad entre lo que es la valoración de la empresa y la evaluación de inversiones. No es que para valorar una empresa hacemos una cosa y para evaluar inversiones hacemos otra. No, no. Hacemos puntualmente casi lo mismo, solamente con diferentes fines. Bien, colegas, hecha la introducción conceptual, esto es solamente una aclaración, estamos en condiciones de irnos a los ejemplos. Bien, como la idea es hacer un problema, primero vamos a hacer el caso 02, pensaba comenzar con el 1, pero comencemos con el 02, que es un caso sencillo, pero tiene todos los elementos que les acabo de enseñar. Entonces, el caso número 1, el caso número 2, nos va a permitir tener una lógica general de lo que es la evaluación. Entonces, hagamos el 2 y ya luego vemos casos un poquito más pequeños y puntuales. Claro que sí, Enrique. Vuelvo a la lámina anterior. A ver, ¿quieren? Ahí. Explico nuevamente la fundamentación. Como les mencionaba antes, algunos colegas suelen incluir las inversiones adicionales en capital de trabajo en este ítem. Sin embargo, la literatura financiera me dice que las variaciones del capital de trabajo cuando el negocio está en marcha deben ir
en el flujo operativo y no así en el flujo de inversiones. La justificación. Recordemos las partidas que forman parte de la inversión en capital de trabajo, que son fundamentalmente las cuentas por cobrar, el inventario y las cuentas por pagar. Estos elementos son de índoles de corto plazo. Activo corriente, estos dos, pasivo corriente, este último. En consecuencia, al ser capital de trabajo, ¿sí? Operativo, fíjense, capital de trabajo operativo no debería ir en el flujo de efectivo de inversiones. Debería ir claramente en el flujo de efectivo de operaciones. Y es en esa línea en que se toma para valorar empresas y para evaluar inversiones. Ahora bien, si usted lo decide incluir aquí, matemáticamente va a dar lo mismo, simplemente lo está poniendo en otro lugar. Pero para fines de hilar fino, no sería correcto porque no son parte de las operaciones. Recuerda aquí que dice flujo de efectivo de inversión. Fundamentalmente me está hablando de ANC, activo no corriente. Es decir, inversiones en activos de índole productivo de largo plazo. Y esto aquí son inversiones operativas, es decir, en cuenta por cobrar, en inventario y el financiamiento con los proveedores. ¿Quedó más claro? Gracias, Enrique. Bien, como vamos a iniciar con un caso fuerte y larguito en términos de desarrollo, les pido que hagamos la pausa ahora mismo, descansemos 10 minutos y a las 8:30 retomamos con la parte práctica de la sesión. ¿Están de acuerdo, colegas? Sí, Licen, está bien. Gracias. Perfecto. Entonces nos tomamos un cafecito y regresamos en 10 minutos para la acción. Perfecto. Gracias.